se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, porque todavía podemos predicar tu palabra, Señor, con total libertad, entre comillas. Y eso en parte es bueno, pero creo que en parte es porque no se ha dado la verdad claramente como es en Jesús, sino creo que ya sufriríamos bastante persecución, más de la que hay. Así, Señor, te rogamos que a todos los oyentes y a todos los miembros del panel, que tú nos acompañes, nos ayudes a comprender, nos ayudes a exponer y que tú seas ensalzado, Señor, en nuestras vidas. Que nos ayudes a comprender, Señor, la esencia de la verdad. Que nos ayudes, Señor, a darte nuestro corazón totalmente a ti, para que tú hagas tu maravillosa obra y para que sea expuesta la verdad con ungimiento de tu Santo Espíritu al mundo entero, para que pronto puedas venir a buscarnos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Bueno, empezaremos leyendo varias citas, como siempre hacemos al principio de cada panel. El otro día añadí otra más. Una está en Testimonios para los Ministros, página 91-92, en la cual es para ver la importancia del mensaje de A.T. Jones y Wagoner, y dice así: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Ese mensaje tenía que presentar al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados de todo el mundo, de una forma más destacada ante el mundo, algo que no se había hecho hasta ahora. Tal mensaje presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su persona divina, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder está colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuese dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Hermanos, este es el único mensaje el cual nos invita a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. No hay otro mensaje. Y que va acompañado del abundante derramamiento de su espíritu. Acompañado. No hay otro mensaje. Quiero leer otra cita que está en el boletín, que es una carta de Ellen White a A.T. Jones, la carta 230, en la cual dice: se me ha dado instrucción para que emplee esos discursos suyos impresos en los boletines
de la Asociación General de 1893 y 1897, el cual es el que estamos exponiendo, uno de ellos, que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de la profecía entre nosotros. Se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos, y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Será para usted una bendición el leer de nuevo esos argumentos a los que dio forma el Espíritu Santo. O sea que estos argumentos, este boletín de la Conferencia General de 1893 y 1897, les dio forma el Espíritu Santo. Ahora la última cita, que la incorporé el último día, esto está en Primeros Escritos, página 118, y dice así: vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. O sea que vemos que ese tercer ángel tiene una obra que hacer dentro del pueblo. ¿Sí? Su misión es tremenda. Ha de separar el trigo de la cizaña. Ha de sellar o atar el trigo. Importante. Que lo tengamos en cuenta, y como bien dice esta cita, que estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Bueno, hablando sobre el capítulo 2 del Boletín de la Conferencia General de 1893, hemos llegado a la conclusión que, bueno, como es tan largo, siempre incitando a la gente que lo estudien por ellos mismos, porque tiene detalles muy precisos, y hoy pues vamos a dar un breve resumen sobre ello. Cosas importantes que podemos ver en él es la manera que A.T. Jones expone. Sobre todo, él nos cuenta, al principio de todo, en el segundo párrafo, nos cuenta que en este capítulo simplemente expone los hechos y que en los próximos capítulos va a analizar el significado del hecho. O sea que es muy importante. También dice que este capítulo es el fundamento de todo lo demás. Importante. Quiero leer algo que escribió él refiriéndose a cuando ya Estados Unidos hizo unos primeros movimientos encaminados a legislar en materia de religión, para que se note el por qué él escribía al Congreso e iba al Congreso y lo que él exponía, cuál era el error que ellos tenían. Dice así: al Honorable Senado de los Estados Unidos. Nosotros, los abajo firmantes, adultos residentes en los Estados Unidos de 21 años o de 21 o más años de edad, mediante la presente pedimos con respeto, pero con firmeza, a su honorable corporación, que no admita ningún proyecto de ley relativo al Shabbat o al Día del Señor, así como ninguna otra institución o rito religioso o eclesiástico, o a favorecer de la forma que fuere la adopción de resolución alguna para la enmienda de la Constitución Nacional que pudiera tender de algún modo, directa o indirectamente, a dar preferencia a los principios de cualquier religión o cuerpo religioso por encima de otros, o que de la forma que fuere apruebe la práctica de legislar en materia de religión, sino que mantenga por siempre, tal como nuestros padres la establecieron, la separación total entre religión y Estado, que asegura la Constitución tal como existe ahora. Entonces, lo que él expone, a partir de ahora, hablando de esto y cuál era el problema, en cuanto ellos empezaron, él no se refería
a los proyectos de ley que exponían los demás, las corporaciones, los religiosos y demás, sino al tema inconstitucional, importante eso. Él nos cuenta cómo había una petición en cuanto al cierre dominical de la feria que se llevó a cabo en el Congreso, algo que no debería haber sido así. Y voy a leer en la primera página. Dice, protestamos de forma similar el proyecto de ley de Breckinridge, también al proyecto de ley para poner fin a la entrega de hielo los domingos, el pasado año en el Congreso. Por consiguiente, nuestra protesta ha sido en contra de que el Congreso aborde ese tema de legislación religiosa, de la forma que sea. Eso es lo que efectivamente ha hecho el Congreso, tal como temíamos y preveíamos que pasaría. Mientras hacíamos circular esas peticiones, la gente no creería que el asunto fuera tan importante como para poner su nombre y firmarlas, incluso reconociendo que en ellas mismas las peticiones eran correctas. Las personas admitían que las peticiones estaban bien planteadas. Decían, creo todo eso, pero no tiene la importancia suficiente como para prestarle mayor atención. No quiero tomarme el tiempo para firmarlas, si bien estoy a favor de todo lo que están diciendo. Eso nunca va a ocurrir. Y debido a que había tantos que pensaban que nunca pasaría, acabó pasando. ¿Qué sucedió? Que al comprobar que había sucedido, intentaron que se derogara. Primeramente, vemos cómo esa petición sobre el cierre dominical de esa feria, o mejor dicho, sobre que el Congreso abordara un tema de legislación religiosa, que es lo que está abordando A.T. Jones, y ocurrió mediante ese proyecto de ley o esa enmienda para el cierre dominical. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, aquellos que no habían firmado esa petición, se dieron cuenta de lo que había ocurrido, que pensaba que nunca ocurriría. Yo creo que es un pensamiento que está ocurriendo hoy. Intentaron, ¿qué hacer? Que se derogara y que se abriera en domingo esa feria. Primero quiero avanzar para comprender cómo fue que se cerró esa feria, y eso lo encontramos casi al final de este capítulo. A.T. Jones nos habla de cómo se introdujo esa enmienda para el cierre dominical de esa feria en el Congreso, por causa religiosa. Y lo expone así. Es algo curioso. Yo creo que, como hemos leído, a estos boletines les dio forma el Espíritu Santo, y creo que es algo muy importante de comprender, porque siempre nosotros, que estamos pensando en la ley dominical, siempre estamos mirando a los sindicatos, corporaciones, organizaciones y demás, cómo hacen presión para que se lleve a cabo una enmienda o un proyecto de ley por temas religiosos, y que se lleve a cabo esa ley dominical. Pero es curioso que aquí no ocurrió eso. Y yo creo que esto tiene algo que ver, ¿sí? Sería una buena materia de estudio lo que sucedió allí. Y A.T. Jones lo expone así cuando está ante el Congreso, de cómo se expuso, no para el cierre, no para la apertura, después de que esas peticiones no fueron firmadas, sino para el cierre. Dice así, pero consideremos cómo se manejó el asunto. El senador Quay propuso una enmienda. Está hablando de esa enmienda del cierre de la feria
Mundial de Chicago por materia religiosa. Vuelvo a leer. El senador Quay propuso una enmienda. La Cámara había aprobado un proyecto de ley para cerrar la exposición gubernamental, dejando la feria aparte. Curioso esto. Al llegar al Senado, el senador Quay introdujo una enmienda para cerrar toda la feria. Su enmienda consistía en que la autoridad competente haga provisión para cerrar la exposición en el día sábado. ¿Qué me quiero referir con esto? Que no venía de congregaciones, que no venía de corporaciones, que no venía de ningún otro lugar, sino que salió del propio Senado esa enmienda de un senador para cerrar la feria en domingo. Pero lo importante ya no es solo que se quisiera cerrar, porque lo que está intentando tratar Jones no es que se cierre o se abra la feria, sino la inconstitucionalidad de la enmienda. ¿Cómo fue lo que expuso este senador para llevar la enmienda a cabo? ¿Sí? Y dice así. Esta es la manera de que lo expuso. Cuando la llevó a cabo el tal senador Quay, lo que hizo, aparte de lo que acabo de leer, la autoridad competente haga provisión para cerrar la exposición en el día Shabbat, que para ellos era el domingo, curioso, ya era materia de religión. Y dice así, esto está en el registro para el tema de la legislación en el Congreso, ¿sí? Que así lo expone A.T. Jones, lo que había justo en el registro. Dice, el señor Quay, en la página 122, línea 13, tras la palabra acta, procedo a insertar. Y la autoridad competente ha hecho esta provisión para el cierre de la exposición en el día Shabbat, es lo que he leído antes. Enviaré a la oficina las razones para la enmienda, a fin de que se les dé lectura. El secretario tendrá la amabilidad de leer del libro de la ley que envío a la oficina, la parte contenida entre corchetes. Entonces el secretario se dispone a leer. ¿Y cuál era ese libro de la ley? Era la Biblia. Y esto consta en el registro para llevar esa enmienda a cabo. Era algo religioso, a través de un senador, en el Senado mismo, no venía de otro lado. Dice el secretario, lee lo siguiente, acuérdate del día Shabbat para santificarlo. Quiero que se vea la importancia de eso, que muchas veces, como digo, estamos mirando a ciertos grupos la presión que están ejerciendo, pero aquí sucede algo diferente, que viene del propio Senado. Cuando se dan cuenta, aquellos que no habían firmado esas peticiones porque decían que nunca ocurriría, quisieron derogar esa enmienda. Pero tenía que haber una exposición, porque querían llevar a cabo ese proyecto de ley para derogar esa enmienda. Y lo llevó a cabo la Herald de Chicago y el Ayuntamiento de Chicago, encabezado por su alcalde, que redactó un sumario para el Congreso, para Washington. Y en ese sumario decía todo esto. Ahora voy a exponer lo que ponía, está en la página 2 de este boletín, lo que exponía ese sumario y cómo lo analiza A.T. Jones. Dice así, el deseo del ayuntamiento es que no se cierren en domingo las puertas de la Exposición Mundial Colombina, que se detengan todas las máquinas y se elimine el ruido en ese día a fin de que prevalezca la quietud, como corresponde al Shabbat. Lo anterior reconoce al domingo, esta es la exposición de A.T. Jones, lo anterior reconoce al domingo como siendo el Shabbat, y por supuesto hay cierta quietud que corresponde al Shabbat. Su pretensión es que se reabra la feria, pero con la maquinaria parada, a fin de que prevalezca la quietud. Ahora bien,
Esa fue precisamente la razón por la que otros quisieron cerrarla en domingo. Realmente querían lo mismo. Sigue el sumario del ayuntamiento, del alcalde y de la Herald de Chicago, que se provean los alojamientos adecuados en los terrenos de la exposición, a fin de tener los servicios religiosos en el Shabbat, con el objetivo de que todas las denominaciones puedan adorar según sus diferentes costumbres, sin obstáculo o impedimento. Exposición de A.T. Jones. Esa es también la misma razón por la que otros la quisieron cerrar, a fin de poder tener servicios religiosos en sus iglesias. El sumario. Reconocemos y nos alegramos por el hecho de que nuestro país sea y siempre haya sido una nación cristiana. Exposición de A.T. Jones. La razón principal por la que cerraron la feria los domingos fue que esta es una nación cristiana. El sumario, en nuestra opinión, se va a conseguir un mayor bien permitiendo que esa gente y todos los que lo deseen puedan visitar el interior de los recintos, del que se conseguiría impidiéndoles la entrada. Creemos que los Estados Unidos, como país cristiano que es, debiera abrir las puertas los domingos como reconocimiento del hecho de que en ninguna rama del interés o pensamiento humano se ha dado un progreso mayor en los últimos 400 años en la Iglesia cristiana. Exposición de A.T. Jones. Esa fue exactamente la razón que dieron los otros para cerrarla, que los Estados Unidos, como nación cristiana, debiera cerrar la feria los domingos como reconocimiento de los avances conseguidos por las ideas cristianas. Prosigo a sumario. ¿No sería bueno introducir la adoración religiosa santificante en el gran templo, en la feria, dedicado a lo útil y a lo bello? Exposición de A.T. Jones. Y la razón que se dio para cerrar la feria los domingos fue que sería bueno introducir en ella la santidad de la religión. Continúo, dice, podéis pues ver que las razones aducidas para abrir la feria son precisamente las que se dieron para cerrarla. El Tribune de Chicago, al mencionar la carta que el cardenal Gibbons escribió al propósito de ese cierre dominical de la feria, escribió esto en su número del 3 de diciembre de 1892. Hay un fuerte y creciente sentimiento en ciertos círculos religiosos en favor de rechazar el cierre dominical de la Feria Mundial. Cada vez parecen más próximas las manifestaciones religiosas en el parque, con los dirigentes religiosos e instituciones morales de Europa y América liderando servicios religiosos cada domingo, y con la música sacra por parte de coros que impliquen quizá a miles de voces cultivadas. El domingo será en la Feria Mundial uno de los mayores reconocimientos del Shabbat conocidos en la historia moderna. Y hace una pequeña explicación a A.T. Jones de todo esto. Dice, los primeros habían dicho que al cerrar la feria en domingo, permitiendo que fuera respetada la solemnidad del Shabbat, y si esta nación establecía el gran ejemplo de reconocimiento del Shabbat, eso significaría una de las mayores exhibiciones del Shabbat que haya conocido la moderna historia. El tema no estaba en... No sé si mis compañeros del panel quieren exponer algo. Sí, Miguel. Óscar, yo te estaba escuchando y seguía el hilo de la historia, lo que estabas contando, y me venía a la mente dos punticos importantes. En la cita que leíste de la carta 230 de Ellen White a Alonzo T. Jones, fue 10 años después, en el 1908, o sea que en el 1893 estaba John tocando estos asuntos, pero ella en el 1908, ella escribe esa carta a él, que era importante de parte de Dios tomar esos asuntos de sus boletines con el fin de que los nuevos conversos
oigan todos los hermanos recién llegados a la fe, todos los nuevos conversos que no están familiarizados con la historia nuestra adventista desde el principio, fuesen beneficiados por ellos, dándole valor y fuerza a los testimonios inspirados que ella tuvo y que con este mensaje del 88 son confirmados, ratificados y afirmados una vez más. El punto 2 también que quería comentarte, John, es que aquí en el sermón de Jones, en la cámara, es importante ver algún matiz importante. Uno, que él hizo una protesta. Recogió firmas bastante para protestar legalmente como ciudadano ante la Cámara por ese curso de acción. A final de la jornada, en la página 46 de este boletín, hay dos párrafos que quiero resaltar de un trato que hay ahí entre el señor Durborough y yo. Dice Alonso Tellón: regreso ahora a mi propia presentación que había interrumpido el presidente del comité. Señor John, dice, muy bien, asumiré que el Congreso sabía lo que estaba haciendo. Este puntico es importante. Asumiré que el Congreso sabía lo que estaba haciendo. Aquí está su contenido en el Senado. Es allí donde se inició esta parte de la legislación, ya que en la Cámara de Representantes dicha legislación se refería solo al cierre gubernamental de la exposición. Y eso es lo que se aprobó. Y eso es lo que se aprobó, sin referencia alguna al cierre de la feria del domingo. Fue al llegar al Senado donde tuvo su origen esta parte de la legislación. Nota, es aquí también el punto 2. Fue al llegar al Senado donde tuvo su origen esta parte de la legislación. Leeré el registro del Congreso del 10, 12 y 13 de julio. Ahora, el señor Durborough dice, bien, no es necesario leerlo aquí. Estamos más familiarizados con él que usted mismo. Nota la respuesta del señor Durborough a Jones. El asunto objeto de discusión son las modificaciones de la ley existente. Y dice Jones, ciertamente. O sea que aquí hay un asunto bastante importante en los tratos y en la denuncia o en los comentarios que Jones estaba diciendo. O sea que, dice Jones, asumo que el Congreso sabía lo que estaba haciendo. Y reconociendo el señor Durborough, dice de que el asunto en discusión son las modificaciones de la ley existente. O sea que aquí ya en este párrafo ya se ve clarísimo la intencionalidad que había por parte de los representantes del gobierno en esta intención, como tú bien decías. Y esto es un tema bastante claro, porque asociándolo con lo que ocurre hoy delante de nuestros ojos, y esto es algo que yo quería también destacar, que al principio no lo leíste, John, Oscar, y fue algo que considero también importante. Dijiste al principio algo que yo quiero destacar, que dice, el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en las inventivas humanas y sentirá que el Espíritu Santo, el cual es Cristo, ya lo hemos dicho, debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. Y este argumento, Oscar, es decir, desviando el asunto, es importante porque en el pasaje que leíste al principio de los objetivos del mensaje 88 dado al pueblo remanente, el cual será fuerte pregón y va a dominar a toda la tierra, hay dos aspectos que yo siempre destaco y que a veces se pasa por alto.
el pueblo adventista de ese entonces, dice, había perdido de vista a Jesús y necesitaban dirigir sus miradas a su divina persona. Hoy hemos visto el despertar tan grande que hay a nivel mundial en cuanto a cierta doctrina que en el fondo es marca de la bestia, es vino de Babilonia. Y hoy, como leía el boletín, que este mensaje iba a separar trigo y cizaña, pues viendo la asociación que hay de un punto con el otro dentro del contexto del mensaje 88, vemos, Oscar, que qué punto en común en el ecumenismo tienen hoy todas las creencias. ¿Por qué el ecumenismo se une en ese punto? Porque los gobiernos, a pesar del movimiento ecuménico, se están implicando en estos asuntos. Bueno, según el conflicto de los siglos, Oscar, hemos visto, y también los oyentes sabemos ya, que estos poderes se van a unir completo con todos sus argumentos en armonía entre ellos para combatir al pueblo remanente. Entonces, es importante que todos los oyentes sepan que si contamos esta historia del pasado, de hace 100 años atrás, es con el fin de que vean de que lo que ocurre hoy delante de nuestros ojos no nos puede coger de sorpresa. Nos tienen que preparar y capacitar para poder argumentarles a todos en la calle de las intenciones verdaderas que se han hecho. Y que se han hecho y se están haciendo porque ya antes se hicieron. Por eso que es importante entender, y esto Miguel creo que también lo va a comprender, que dice, mi pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Y dice también Isaías, no se alabe el sabio en su sabiduría. Esto para todos los doctores en la ley. Ni el rico en su riqueza. Si algo tiene de qué alabarte, gloríese de haberme conocido, dice el Señor. Por tanto, esto aquí es importante que se asuma que este objetivo que tenemos de compartir con todos, un mensaje que estaba oculto a todos los adventistas ese mismo día y al mundo por causa de la apostasía omega, es importantísimo para poder armonizar con lo que ocurre hoy y orientar a todos el pueblo fiel y sincero a Cristo y fiel a Dios en el tiempo y en la situación de peligro y riesgo tan grande que nos encontramos. Como decía Miguel, un comentario, tú decías que hoy vemos demasiadas voces que hablan de aquí, de allá y acullá. Sin embargo, esas voces no están enmarcadas en el contexto profético adecuado por cuando no conocen este mensaje. ¿A cuántos líderes, predicadores, evangelistas, pastores, ancianos, conocemos que ni siquiera sabían que estas cosas existían? Igual que en el caso que Pablo le predicó a aquellos judíos, no sé si fue en Éfeso, no recuerdo bien, que decía, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. O sea, te imaginas que hoy, como ayer, la situación se vuelve a repetir. Y es por eso que se hace más necesario apelar a la oración sincera con el Señor para que nos revele, ¿me entiende?, la situación real en la cual nos encontramos de verdad. Y salir de esa terrible condición laodicense que va a ser vomitada. Eso es un hecho. Va a ser vomitada. No es una condición, no va a haber cambio, salvo que uno salga de ella y vuelva a una condición de Filadelfia, ¿no? Una condición realmente sincera, apartado, con la mente de Cristo, que es en fin lo que el objetivo del mensaje 88, aunque comencemos por esta historia contándola, nos llevará al final a entender qué dijo el Señor que hay que hacer en esta situación. Por eso que es importante, Oscar y los hermanos, que sepan de que este objetivo que nos hemos propuesto de compartir con todos esta historia de hace 100 años, con repercusiones hoy y con una actualidad hoy tremenda, tiene como objetivo enseñarnos de verdad qué debemos hacer y de qué modo, conforme a lo que se ha revelado en aquel tiempo para nosotros hoy. Porque reconocemos que lo que ocurrió en aquellos años era una antesala, era una previa para lo que ocurría, era para nosotros, no tanto para ellos. Y esto siempre ha sido así. O sea que hoy, más que nunca,
debe tomar importancia en la mente de todos los clientes, todos los fieles, cristianos, adventistas, todos los que adoren y honren los mandamientos del Señor, tomar en cuenta esta historia en su marco profético y actual, para que nadie más nos desvíe la atención del camino que el Señor Jesucristo quiere que todos hoy, unidos con su mente, sigamos a Él, ¿sí?, fielmente. Y pasemos la situación que hemos de afrontar con toda valentía y con toda la confianza de saber de que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Esto es lo que yo quería tocar, ¿no?, para no pasarlo por alto. Muy bien, gracias, Jorge. Miguel o Brenda, ¿queréis decir algo? No, Oscar, aquí estamos escuchando, ¿no? Sabemos que hay mucho que abarcar y sabemos que el tiempo es muy cortante, ¿no? Sigue adelante, Oscar, adelante. Amén. Bueno, yo lo que ha venido diciendo Jorge, más bien lo que dijo al principio sobre el tema del Senado, lo que él ha leído cuando empieza otra vez a esa presentación que estaba haciendo atención porque fue interrumpida por el presidente del comité, que era el señor Durborough, vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que ese contenido, o sea, donde se inició esa parte de la legislación, que era el cierre de la feria, fue en el propio Senado, no vino de fuera, ¿sí? Lo que vino de fuera era otra cosa, era el cierre gubernamental, pero el tema del cierre de la feria vino de dentro, fue un senador mismo el que llevó a cabo esa enmienda, que fue el senador Quayle, muy importante. Y lo que ha leído Jorge, que me parece muy importante, que, como dice Jones, dice, asumiré que el Congreso sabía lo que estaba haciendo. O sea, que ya lo sabían. Muy importante eso. Y como ha dicho el hermano Jorge, que ha leído, que ellos mismos, el señor Durborough, el presidente del comité, dice, bien, no es necesario leerlo aquí. Estamos más familiarizados con él que usted mismo. El asunto objeto de discusión son las modificaciones de la ley existente. Al principio de todo, hay una cosa que dice Attejon, después de lo último que he leído en la tercera página, dice que a ellos, diciendo que no nos preocupaba demasiado si la feria se abría o no en domingo, pero nos importaba más de lo que pueden expresar las palabras, que ese asunto se decidiera en el Congreso. ¿Por qué? Porque era un asunto religioso y el Congreso de los Estados Unidos no puede legislar en materia de religión ni restringir cómo se debe adorar, ¿sí? Entonces es muy importante lo que ha leído Jorge, porque antes de eso, ya cuando un tal doctor Lewis, que era bautista del séptimo día, expuso algo y el señor Durborough dijo algo así como esto, que el comité había decidido no atender en argumentación alguna referida al principio de la legislación, sino solo a la política de su aplicación. Habían decidido no considerar ninguna cuestión relativa a si era o no constitucional, dado que el Congreso la había aprobado y se daba por supuesto que lo hizo conforme a derecho. Entonces, una vez que el Congreso había aprobado esa enmienda con respecto al cierre dominical, ya no se podía hablar sobre el principio de legislación, sobre el principio de la ley que era inconstitucional. Ya no se podía hablar de la Constitución. Simplemente eso. Solo se debía hablar si se debía abrir o cerrar la feria en domingo. ¿Sí? Sí, Oscar, hay también un puntico también ahí tremendo. En el fondo hay un diálogo del señor Durborough y el señor Little que es tremendo, que dice, se ve que Alonso John dice, el señor Durborough dice, si puede referir sus argumentos al asunto de la aplicación de la ley,
a la ventaja que justificaría el cambio o modificación de dicha ley de acuerdo con las resoluciones presentadas ante este comité, es el motivo por el que el comité ha concedido esta audiencia. Dice Jones, efectivamente, eso es lo que estoy haciendo. He demostrado que la Constitución prohíbe esta legislación. Siendo así, no debería derogar, dice el señor Durgo. Este no es el lugar para dilucidar esa cuestión. Y interfiere el señor Little diciendo, pero quizás no ha comprendido bien la legislación aprobada. Estoy de acuerdo con usted en lo de la Constitución. Esta legislación hace una asignación de dinero y acompaña dicha asignación con la condición de que la feria cierre en domingo. Por ejemplo, y cita Little un ejemplo diciendo, uno no tiene derecho a decir a un transeúnte, no entre al salón de juego, pero puede darle $5 y entonces tiene el derecho a asociar la condición de que no los gaste en el salón. El señor John responde a eso. Entiendo su observación. Se presentó la argumentación y se hizo cuando la legislación estaba ante el Senado, mientras el Congreso estaba en proceso de asignar el dinero. Entonces tenía el derecho de establecer las restricciones que consideraba oportuno en el uso del dinero. O sea, Oscar, todo ese asunto manejado del Senado, que tú bien destacas, esa intención consciente que estaban buscando respondía todo a un asunto de dinero. O sea que Mamón, el dios del dinero que tiene controlado a los gobiernos, es quien está moviendo las fichas para hacer que el asunto religioso tome también participación y control del asunto. ¿Viste eso? Sí, al final, sobre este asunto, sobre el tema del dinero, si te fijas, hay un asterisco. Y al final de todo hay algo escrito. Al final de todo. Lo último que está escrito en este boletín número 2, y dice así, refiriéndose a ese dinero, dice, eso es inadmisible. No tenemos derecho a sobornar a nadie, ni siquiera con el objeto de que se abstenga de beber. Si es que el Congreso aprobó la ley bajo ese principio, sobre lo que acabas de leer, Jorge, tal como se sugiere, sí. Entonces añadió a otras maldades de esta legislación la del soborno. De hecho, esa es precisamente la posición que American Sabbath Union ha sostenido al respecto. Su presidente ha publicado que esta acta del Congreso otorga un premio de $2,5 millones a condición de obrar bien. Demuestra de una forma tangible que gran ganancia es piedad. Repudiamos enteramente esa idea, junto con el resto de ese asunto malvado. Mira, quiero leeros, aparte de esto... Perdón, sigue. No, sigue. Está bien lo que está diciendo. Sigue. No, porque iba a cambiar el tema, Jorge. Prosigue. No, que en el fondo todo ese asunto viene por un asunto de dinero. Claro, es normal, sabiendo que toda la masonería que controla a esa nación americana, pues lleva ese asunto de la economía. Son ellos los que llevan la economía. Todas esas sociedades secretas que hay ahí en esa nación, como en todas europeas y en Medio Oriente y en Asia y en América Latina, son los que tienen ese asunto. Pero es importante ver, porque tú resaltas que el Senado es quien tenía la intención, y era vemos que por causa de dinero. Pero nota, ahí está. Ajeno a la intención del dinero, o consciente de ello, han aprovechado la situación para hacer valer un principio que ellos defienden. Cuando realmente la Constitución americana de aquel entonces impedía que tal asuntos se mezclasen, Estado y su gestión, religión y su gestión. Por tanto, eso es importante. Ahora, hoy ya vemos que ya eso es agua pasada, porque hoy
es imposible pasar por alto que hoy el asunto religioso no está metido adentro. ¿Pero por qué? Porque ¿qué presidente, qué miembro de alguna cámara, alta o baja, del Senado, cuál de ellos consideramos que no sea religioso? Los que son de izquierda, cuando todos son manejados por una tendencia comunista, que son todos masones y están a servicio de los jesuitas. O sea, hoy todo el asunto, como en el ayer, responde a lo mismo, porque si la legislación americana tenía en cuenta un asunto religioso en su constitución, como el descanso del respeto a la libertad de conciencia, de culto y religioso, pues si esta feria lo que provocó fue una enmienda de ellos por dinero, donde en el fondo se han beneficiado los grupos que justamente violan los mandamientos de Dios, y en especial el día de la oración, el sábado, por resaltar un día fácil y espurio, pues claro, entendemos hoy por qué es tan fácil que hoy en la noticia esa alianza política religiosa, y que los papas han tenido en bandejas de plata servido en sus manos al ver todo ese tipo de asociación, ¿no?, ilícita que ellos han venido trabajando, ignorando el final del asunto, que será otorgarle a la bestia, sanar la herida de la bestia, ¿no?, que es en el fondo lo que están haciendo todos ellos. Yo creo que no solo fue el tema del dinero, porque aquí A.T. Jones expresa muy bien cuando habla sobre cómo el senador Quay llevó a cabo esa enmienda. Habla de que la base misma de esa enmienda era religiosa, porque recordemos que él lo que hizo fue su base, la base de ello era el cuarto mandamiento, o sea que era específicamente religiosa. Luego añadieron el tema del soborno también, pero específicamente la base era religiosa, porque este senador, cuando llevó ello ante el Congreso para exponer esa enmienda, la base de ello era la Biblia, algo que no se puede hacer, era el cuarto mandamiento. Esa era la base de esa enmienda, no el dinero. Pero el dinero, aparte, sí, fue algo que impusieron también, que incorporaron. Pero la religión tiene mucho que ver con el dinero, porque, bueno, en ese tiempo el presidente que estaba a cargo era un republicano, como ahora nosotros en ese momento tenemos un presidente republicano. La economía en ese tiempo estaba estable y era buena. La economía ahora aquí en Estados Unidos no está bien. Incluso yo estaba justo leyendo una noticia en este momento donde dice, ¿puede el Papa con el Vaticano ayudarnos en la economía? Y le estaban haciendo una entrevista a un cardenal en Tucson. Ahí está mezclado la religión con lo que es la economía, lo que estamos pasando ahora. Y hay una relación grande, Oscarito, de lo que es la religión, el dinero, porque aquí hay muchos, bueno, la protesta se acabó, pero todo está prácticamente movido por un sistema religioso. Y solamente para aclarar los años, ¿no? Porque para que los hermanos tengan una idea, cuando se presentó ese problema del Breckinridge, fue en 1890, y después 3 años más tarde pasó lo que es el Congreso de la Iglesia, y en ese mismo tiempo también estaba pasando lo que es la exposición o la feria, ¿no? La feria. Sí, la feria de Chicago. Para que los hermanos tengan una lista. Cuando ya ellos estuvieron en la feria, entonces ellos están contando lo que habría podido hacer, cómo habrían podido terminar esta grande exposición, pero no lo hicieron porque hubieron más de 28 millones de personas en esa feria, ¿no? Y fue importante lo que ellos cuentan después de todo lo que había pasado en
1890. Sí, pero yo creo que más allá del dinero y todo lo que estamos hablando, hay algo más allá, que hay una batalla, ¿no? Entre Satanás y el Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces todo esto, lo que se trata no es del dinero, no es de sino ir en contra, Satanás ir en contra del Señor y en poner una ley en contra del sello de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que comprender también eso. Hay un detalle que quiero que veas también. Mira, es una profecía bíblica el tema de que Cristo dijo que no se puede amar a dos señores porque querabas a uno y no a otro. Y cuando en Mateo 5, 6 él comenta eso, lo asocia con Mamón. Por tanto, hoy si te das cuenta, ¿cuál es el tipo de evangelio que promueve las iglesias caídas? Se llama el evangelio de la prosperidad. ¿Y en qué consiste eso? En dar toda ofrenda. Una doctrina que dice que todo lo que le dé yo a la iglesia, aunque lo dé todo, el Señor me va a prosperar. Y a raíz de eso ha habido hasta escándalos públicos a nivel mundial, pero también en Estados Unidos bastante, sobre hombres y líderes que tienen mansiones y tienen pasos fiscales e inversiones hasta en armas, farmacia y todo. Por tanto, sí, es el dinero, porque todo el asunto, aunque tú lo ves a partir de la discusión del gobierno, todo comenzó por una feria comercial. O sea, no estaba en ese momento, poniéndolo en el lugar adecuado, en el orden matemático, no estaba implicado el asunto religioso cuando se habló de hacer una feria. Era un asunto, como dice Brenda, del gobierno. Era una obra del gobierno. ¿Me entiendes? Donde se va a manejar millones o miles de dólares. Entonces, es a partir de esa obra comercial del gobierno, es que entonces, como segundo punto, entra en escena el asunto religioso. Al final de la jornada, cuando tú sigues estudiando, te das cuenta que el punto 3 es que por causa de esa feria, el dinero tomó parte en el asunto y hubo hasta soborno con tal de que se diera a fondo el asunto. Y con ese tipo de gestión, Satanás tuvo éxito en usar a sus agencias implicadas para que al final se hiciera una enmienda en esta nación, que era uno de los grandes objetivos que tenían los jesuitas del Vaticano y Roma, de hacer una enmienda y erradicar de la faz de la tierra a la Constitución americana, la cual dicen ellos es una abominación y una herejía que hay que extirpar. Palabras. Sí, pero a ver, una cosita. Sí que hay un grupo de personas que quieren poner una enmienda en contra del segundo artículo de la Constitución, sí. Pero esto no tiene nada que ver, porque la Constitución no se había cambiado ni se ha cambiado. Simplemente la pusieron al lado. Otra cosita. Esta obra no era gubernamental, la feria. Era una exposición que querían hacer los obreros, los sindicatos de obreros de todos Estados Unidos, en la cual expusieron esto para que se llevara a cabo esta feria, y se llevó a cabo en Chicago, ¿sí? Se vio el lugar más apropiado para la feria. No fue algo del gobierno, sino que simplemente fueron los obreros de Estados Unidos, ¿sí? Todo esto no se llevó al Congreso. Lo que estamos hablando aquí, nos estamos yendo por otro lado. Lo que estamos hablando aquí es la inconstitucionalidad. No importa el día, sábado, viernes, da igual. No importa nada de eso, no importa la feria. Lo que importa es que la base de esa enmienda no era comercial, no era económica, era religiosa, porque la base para ello es que lo leo explícitamente. Dice así, atención, cuando expone lo del senador Quay, dice, el Senado dio ese paso, y al darlo, ¿en qué página? El que había propuesto la enmienda citó el cuarto mandamiento para la proposición de la enmienda, y el Senado aceptó eso como la base y la razón para la enmienda. No se trata de la apertura, no se trata del cierre, se trata de la inconstitucionalidad.
¿Qué sucede? Que el propio Sí, Ate Jones, es exponiendo real, todo eso, hubo pero es que él no es expone real, eso, o sea, pero lo que yo destacaba, disculpa, lo que yo destacaba era que ha habido un desarrollo del escenario que una cosa propició a la otra. Es como dice la ley de causa y efecto, mal engendra mal. Al final de la jornada, el mal, el resumen de ese curso de acción es lo que tú estás ahora destacando. ¿Me entiendes? Pero los pormenores que llevó a esa conclusión de ese mal, con la enmienda, con la ley, pues fue todo ese escenario. Pero bueno, destaque tú bien que fue una iniciativa sindical, la cual ya hemos estudiado en eventos últimos días, que los sindicatos meterán a miles en el engaño, en la influencia. Pues bueno, mira, esto es un escenario que ha dado la evidencia de esa relación, ¿no? En cuanto a ellos. Mira un sindicato que no tiene nada que ver con religión, cómo ha propiciado una escena religiosa. No. Sí. Bueno, Pero yo, eso no era malo, eso no era malo lo que ellos estaban haciendo. No era malo lo que estaban haciendo los obreros. Aparte, en este momento ha aprovechado eso, y si esta escena, Oscar, y si esta escena no es que sea mala, recuerda que el estado de inconsciencia de la humanidad es un acto que es revelado, y el estado de inconsciencia, la licencia también, no sabemos lo que somos. Por tanto, que ellos lo hayan hecho consciente o inconsciente es lo de menos. El tema es que esa acción por parte de los sindicatos propició en la escala de hechos continuados un evento, y un evento que afectó la libertad religiosa y un daño, o fue apartada un artículo de ese apartado. Entonces, viéndolo del modo completo y todos los implicados en la escena, vemos que implicados cuáles son: obreros y sindicatos, el evento, la denuncia por parte de un grupo religioso, la otra denuncia por parte del otro, la protesta hecha por los hermanos y la solución, el dictamen final que se ha dado. Estos son los componentes que están en este escenario. Entonces, viéndolo así y conociendo la profecía, que están implicadas tanto gobiernos, religiones, sindicatos y todos, pues uno lo ve más fácil. Entonces, hay gente que tiene mucho el libro Eventos Últimos Días en sus manos y tienen pasajes de esa compilación aislados del asunto, y ahora es hora de que ellos vean la implicación que sí tiene los sindicatos, los obreros, los gobiernos y los movimientos. Sí, pero en ese momento, Jorge, en ese momento no era el tema. El tema era religioso, porque da igual. Al principio de este tema, bien te pone también sobre el tema del proyecto de ley de Breckinridge y también la ley para poner fin a la entrega de hielo los domingos. ¿Era malo entregar hielo los domingos? No. O sea, el tema religioso, da igual lo que se haga. Lo que ellos quieren es imponer eso, imponer su criterio. Y no solo eso, sino que lo llevaron al Congreso. O sea, lo que está refiriendo Ate Jones aquí, al menos lo que veo yo, era que la opinión de uno o la opinión de otro en el cierre o en la apertura o en otra cosa no importaba. Lo que importaba era el principio inconstitucional. Y es lo que tenemos que mirar. Él no está haciendo mirar otra cosa. Él está haciendo... Porque la exposición que él hace ante el Congreso, él no tiene nada que ver. Por eso el señor Douboro lo intenta callar, porque no quiere escuchar ningún motivo inconstitucional. No quiere ver argumentación respecto al principio de legislación. Simplemente quiere ver o escuchar en materia de esa ley, si se abre o no se abre. Pero gracias a Dios, como bien dice Ate Jones, aunque a pesar de que el señor Douboro había decidido eso,
el no atender a cuestiones, o ese comité había decidido no atender en materia relativa a la no constitución o la inconstitucional, todas las preguntas que le hicieron ese comité eran referentes al tema de constitución y al tema de la inconstitucionalidad de ese principio legislativo. Es lo importante, lo que tenemos que entender, lo que hay detrás, porque muchas veces se nos expone cosas, por ejemplo, el Laudato, lo que sacó el Papa, parece muy bonito, pero tenemos que ver el principio de todo. ¿Qué pasó al principio? O sea, ¿por qué al principio de todo A.T. Jones expone toda esa petición de firmas para el tema de derogar esa ley? ¿Por qué? Para exponer el principio. La gente no veía el principio, simplemente veía lo de fuera, que es lo que ocurre hoy. Sí, sí. Entonces no vemos el principio. ¿Por qué? Porque ya lo hacen, para que no se vea el principio. Es que es normal. Y es lo que quiero intentar, que la gente comprenda estas cosas y busque información sobre lo que está ocurriendo religiosamente a través del gobierno, lo que bien hemos hablado antes, de cómo está influyendo la religión en el gobierno, sobre todo en el gobierno de Trump ahora en estos momentos. Tú buscas en Internet Trump y religión y te saldrá todo lo con el catolicismo, con los evangélicos, o sea, que hay un acercamiento de la religión al gobierno, algo que no se debería de llevar a cabo, y no solo eso, como bien habíamos dicho en varias ocasiones, los que representan esos ministros o esos consejeros de Trump son religiosos. Si nosotros buscamos información sobre, por ejemplo, el presidente del Senado, todo lo que ha dicho sobre religión, hay un tal, creo que es de Asuntos Exteriores o algo así, un ministro, de cuando llegó a Egipto, también habló en materia de religión, no en materia de política, y cómo ellos están implementando esa religión a la política. Ese es el principio importante que debemos de comprender. No sabemos lo que hay detrás, Sí. porque ellos no lo dejan ver, hay que investigar todas estas cosas. Mira, Oscar, yo pienso que leyendo esto también tenemos que tener en cuenta la revelación dada de estos asuntos, ¿sí? Para que no se nos pierdan tampoco detalles. Yo sé que el asunto principal que estamos hablando es que ya desde aquel entonces la libertad de culto fueron afectadas debido a esa imposición religiosa dentro del Senado y por vía del Senado. Hoy es igual, está revelado de que todo eso tiene que ocurrir porque está revelado. Por ejemplo, yo me venía a la mente, cuando tú hablabas, me venía a la mente algo que yo siempre oí en Cuba, que nosotros somos apolíticos y no nos metemos en política alguna. Claro, bajo esta mentalidad, pues nunca nos manifestamos, nunca protestamos, nunca vamos a las manifestaciones de las calles de ningún tipo, y eventos últimos días ha sacado algunos pasajes de su contexto y bueno, lo han montado de tal forma que la gente pues no se meta en nada. Claro, esta sutileza y este engaño de sacar este asunto hace el contrario a lo que estamos viendo, porque Alonso Tellón salió a buscar firmas y muchos adventistas salieron a buscar firmas y avisarle a la gente de la intención que estaba oculta detrás de todo ese tipo de gestión del gobierno de Francia, que era justamente lo que estábamos comentando, es amenazar la libertad de conciencia. Y me venía a la cabeza, en el conflicto de los siglos, al final hay un capítulo que se llama La amenaza a la libertad de conciencia. Y ese capítulo completo está revelado justamente todos estos cursos de acciones que hoy estamos viendo de una forma muy clara, tanto en el ayer como en el hoy presente. Por eso que te digo que a veces uno leyendo estas cosas, leyendo lo que uno ha leído en el conflicto de los siglos y todo lo que uno se ha informado en cuanto al drama y a los pormenores de cómo se llevará a cabo, ¿me entiendes? Uno va armonizando estas cosas y viendo que en el fondo lo que se está haciendo es con un único fin,
y el único fin pues es establecer una ley dominical. Entonces estamos aquí destacando, como tú bien dicho, destacando todo el escenario que ocurrió en los pormenores. Estamos representando, ¿no? Representando una idea clara. Pero en el fondo, pues bueno. Bueno, yo quiero quiero agregar algo y voy a repetir algo que dijo ayer mi hija, que está en un libro que es del santuario y está en inglés, pero decía que lo que está pasando aquí es claro, es el sábado, como Satanás está atacando el sábado al domingo, como en el lugar santísimo están las tablas de la ley, 4 a la derecha, 4 y 6 a la izquierda, y el que resplandece más es la del cuarto mandamiento. Y eso es el ataque de Satanás, desde el principio. Estaba leyendo lo del Breaking Reach y por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Rhode Island. Ellos tienen sus propias leyes. Ellos también estaban en esta exposición en Chicago. Y entonces ellos están diciendo que ellos no iban a formar parte de eso porque ellos tienen sus propias leyes. Pero sí tenía que ver mucho porque las personas que estaban ahí, que eran personas, por ejemplo, con grandes firmas de jugo, frutas, de cerveza, de crackers, bueno, todos estos, ellos estaban prácticamente viendo la economía en ellos. Ellos no les interesaba si era sábado o domingo, ellos simplemente querían abrir porque económicamente si ellos no abrían esos días, ellos hubieran tenido una pérdida. Y más que todo, para ellos esos días, los fines de semana eran, por ejemplo, para las cervezas, eran algo pero que ellos podían vender mucho más. Entonces, sí hay una relación económica de alguna forma, ¿no? Pero como dice Jordi, es por todos lados como Satanás estaba trabajando, pero había, en ese congreso ellos llegaron como hubo un alivio que eso no pasó, ¿no? En una forma, está ahí, pero no pasó. Exacto. Sí, a ver, sí que hay un tema económico, sí, pero tenemos que diferenciar del ámbito humano del ámbito celestial, ¿sí? O lo espiritual, ¿vale? Entonces, sí que hay un tema económico y sí hay un tema de poder por el tema gubernamental y demás, pero también tenemos que recordar el ámbito espiritual, la lucha que hay entre Satanás y Cristo, ¿sí? Y que nosotros estamos en medio. O sea que hay que ver también lo que está relacionado uno con otro y cuál es el principio de eso también. Es importante. Sí, Oscar, me viene a la mente la tercera tentación que le hizo el diablo a Cristo en el desierto. ¿La recuerdas? Todo esto. No, pero dímela. Tú postrándote me adoras. Por tanto, si te das cuenta que la última fase de tentación de Satanás al mundo y al pueblo de Cristo está basado justamente en ese punto, en ese principio suyo. Por tanto, viéndolo basando en ese curso de acción de Satanás contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, vemos que la última tentación en la cual ha entrampado a todas las iglesias, religiones y a todos los gobiernos del mundo ha sido por lo mismo. Todo esto te daré: recursos, dinero, posiciones. Por tanto, esto, lo que estoy hablando, no es tan descolocado ni tan alocado, está en el marco mismo. Y es lo espiritual del asunto. ¿Me entiendes? Entonces yo he querido destacar... Bueno, no es espiritual, el tema económico y eso no es espiritual. No es espiritual. El tema es un engaño para quitarnos de la espiritualidad. Ese poder de gobierno y demás. Pero eso no es espiritual. No, bueno, es un engaño. Mira lo que son los tres espíritus a modo de ranas que van engañando a rey de la tierra. Bueno, te das cuenta que todo eso son obras del enemigo. O sea que nada viene propio del mismo ser humano. O somos movidos por el poder. No digo que no sea obra del enemigo, pero es una táctica
para engañar a la humanidad. Sí. Correcto. De eso te Que hablo. utiliza a Satanás Hablo para lo mismo ello, con pero... otro argumento. Pero te hablo lo mismo con otros argumentos, pero hablamos lo mismo. Oscar y Jorge, Sí. yo quería concretar algo, ¿no? Que quede bien claro, ¿no? En esta mañana tan hermosa. El cierre de la Feria Mundial o la apertura de la Feria Mundial, de toda esta polémica, ¿no? De todo lo que se está hablando, ¿cuál era el punto de todo esto? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Y a lo cual, ¿cuál es el propósito que llevaba todo esto? No sé, ¿nos podrías ampliar un poquito eso a Oscar o a Jorge? Bueno, yo creo que después de 1888, cuando la ley dominical no se llevó a cabo, la ley dominical nacional, siempre ha habido un propósito de parte de algunos de cambiar la Constitución o de poco a poco adquirir, sobre todo religiosos, de adquirir poder para tener poder sobre el gobierno. Claro, a partir de aquí, de ese principio, si nos vamos más al principio, como estábamos hablando de principios, pues como bien hablábamos con Jorge antes y nos ha comentado, detrás está el catolicismo, jesuitas y demás. Pero para no entrar en ese debate, que sería cuestión de otro día volver a poder hacer una exposición de todo lo que conlleva detrás de todo eso, pero yo creo que era eso, ese principio, el de poder adquirir poder para implementar sus convicciones como religiosos. Para mí, Oscar, yo lo resumo en 2 puntos. Primero, en esa enmienda del cierre, lo que se hizo fue algo inconstitucional, algo que no estaba registrado en la Constitución. Y en ese punto se destaca el movimiento del gobierno encaminado a legislar en materia de religión, que es lo que también hoy estamos viendo. Y el punto 2, que yo destaco, que es la parte que corresponde a nosotros hacer y entender, es la petición de protesta que hizo Alonso Tellón y todos los fieles en contra de ese proceder. En estos 2 punticos, Miguel, yo encierro estos objetivos de este comentario histórico y que está muy enmarcado en el marco actual. Repito, 2 puntos importantes. Lo inconstitucional que era la enmienda que estaban haciendo, ¿sí? Y el movimiento que se estaba haciendo del gobierno encaminado a ellos legislar en materia de religión, y eso ya lo que estamos viendo hoy con Trump también. Y el segundo punto, la parte que nos corresponde a nosotros, es la protesta que ellos hicieron, protegiendo firmas y presentándose físicamente la petición y físicamente al Senado para protestar contra esta intención que había del gobierno de legislar en asuntos de religión. Por tanto, aquí que vemos, hasta el día de hoy, no vemos a ningún adventista ni de la Corporación de Independientes, ni en ningún lado, haciendo tal protesta. De hecho, el capellán de la Cámara que se subió hace poco era adventista y se fue, pero tampoco protestó. Y los asociados que están de religiosos adventistas, que se ven con el Papa dando de la mano y todo asunto, tampoco ellos han hecho protestas. Ellos bien han ido al Vaticano, fueron a Suiza, hablaron, dieron un discurso para consolar las almas de los oyentes en la demanda que le hacían de por qué hacían esos cursos de acción, y ellos no, eso no es nada, es un contacto social. O sea, estos son hechos claros, que demuestran que nosotros no somos perros mudos, no hemos protestado por no estar al tanto de este asunto. Sí debemos nosotros, la pregunta, Miguel, debemos nosotros protestar con una carta bien presentada, como hizo yo, a todos nuestros gobiernos,
a todos los partidos, recogiendo firmas de todos aquellos en la calle que entiendan y comprendan que se está amenazando sus libertades, da igual económica, religiosa, laboral, sus libertades, y que eso es ir en contra de una democracia, de una libertad de expresión, pues eso es lo que hemos de hacer todos hoy. Pero para eso hay que estar bien informados de estos pormenores que hemos querido contarles y comentarles para que sepan qué hacer, porque ver que los gobiernos y las regiones están haciendo sus movimientos, el Papa y el comunismo, y uno que hace callado, y solamente lamentarse de eso, y asombrarse de eso, y quedar maravillado de eso, no resulta nada, no sucede nada, no hace nada. Disculpa, Jorge. Demuestra que hay una falta de valentía, de valor. Sí, dime. Disculpa. Sí, dime. A.T. Jones habla sobre eso que acabas de decir. Y lo dice, creo que en el próximo capítulo. Si deberíamos de protestar referente a eso. Recordemos, quiero analizar 2 puntos, ¿vale? Desviándome un poco del tema, pero ahora vuelvo, ¿vale? Otra vez. A.T. Jones, es muy importante el artículo que él habla de la Constitución, el artículo primero de la Constitución, que dice, esto no lo pone en el esto, sino lo he sacado en la enciclopedia, que pone a todos los poderes legislativos del gobierno federal en el Congreso. Sus competencias están limitadas a aquellas enumeradas en la Constitución, ¿vale? Solo lo que está enumerado en la Constitución es a lo que ellos pueden legislar o tienen poder sobre ello, el Congreso, ¿sí? La Cámara de Representantes y la Cámara Alta, el Senado. Pero lo que no pertenece o lo que ellos no tienen poder sobre ello, queda en 2 poderes, sobre el Estado y sobre el pueblo. O sea que si fuera algo religioso, como ocurrió en ese momento, tendría que quedar sobre el Estado o sobre el pueblo. No puede quedar en manos del Congreso. Importante, que ellos, exacto, que lo exalta A.T. Jones, o sea, la propia Constitución destituía al Congreso para poder ejercer ese poder legislativo en cuanto a esa enmienda religiosa, ¿sí? Eso es importante. Destacar que a raíz de esto, y lo explicará también en el próximo capítulo, en el número 3, al final de todo hay unas preguntas que él dice: ¿en manos de quién está el gobierno de los Estados Unidos? En manos de las iglesias. ¿Quién tiene el control del Congreso? El Congreso de los Estados Unidos, las iglesias. ¿Quién lo está tripulando? Como lo dijo el representante por Ohio, mediante nuestra fuerza hemos sido capaces de manejar el Congreso a nuestra voluntad. Las iglesias, esos son los hechos. O sea que en aquel momento la Iglesia ya tenía poder sobre el Estado, sobre el Congreso, ¿sí? Así es. ¿Qué sucede respecto a esto? Que lo que está diciendo, lo que dirá en el número 3, es que la imagen de la bestia, que es el poder religioso, influya a los gobiernos. Ahí, gracias Jorge, influya sobre el gobierno, eso es la imagen de la bestia. Y lo que está sucediendo es que la imagen ya se formó. Y en cuanto a lo que Jorge estaba diciendo referente a si deberíamos de protestar, A.T. Jones, un poquito más adelante, no sé si es en el capítulo 3, 4 o 5 o por ahí, dice: ya no deberíamos de protestar. ¿Por qué? Porque él lo que protestaba era que se podía formar la imagen de la bestia, era la inconstitucionalidad que estaban llevando a cabo. Pero conforme se llevó a cabo esa imagen, él dice que ya no vale la pena protestar. Ahora lo que deberíamos de hablar o de predicar
Eso está en el capítulo 14, capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 9, 10 y 11, que es que el mensaje del tercer ángel, tal y como está expuesto, y dice así: el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿por qué? Porque ya se formó, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y a los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. ¿Qué es esto? Es una advertencia al mundo que este es nuestro cometido, como estaba diciendo Jorge, en parte, nuestro cometido ante el mundo, y protestar, pero en cuanto a que la imagen ya se ha formado, no en cuanto a las peticiones anticonstitucionales que se están llevando a cabo o se llevarán a cabo. No, porque eso ya sucedió. Las iglesias ya estaban mandando sobre el gobierno, ya tenían poder sobre el Congreso de los Estados Unidos, y ahora, aunque no lo vemos claramente porque no lo exponen claramente, también tienen poder sobre ello. Entonces, nuestra advertencia y nuestra protesta al mundo debería de ser esa, que la imagen ya se formó y que tengamos cuidado con la señal de esa imagen, ¿sí? Porque nosotros estamos mirando simplemente para la ley dominical y estamos mirando abajo, ¿no? Ese poder que están ejerciendo sindicatos, organizaciones y demás. No, es simplemente la ley dominical. Cuando salga la ley dominical, no se inicia la imagen de la bestia. La imagen de la bestia ya se formó. La ley dominical es una consecuencia de la imagen de la bestia, y todas las restricciones y toda la persecución que va a venir después es una consecuencia. Es lo que intentamos. Eso es lo que deberíamos de protestar, y lo vamos a ver más claramente en los próximos números del boletín. Ahora simplemente lo que ha expuesto A.T. Jones son los hechos, pero ahora va a venir el significado, que es muy importante, ¿sí? O sea que esto debería de estudiarlo cada oyente debería de estudiar este capítulo, el número 2, para comprender la base en que se basa A.T. Jones, y también seguir estudiando todos estos para comprender mejor el fundamento y el significado de lo que se estableció allí a través de esas iglesias, o de esa enmienda que tenía como base el cuarto mandamiento de la Biblia, que se leyó ante el Congreso de los Estados Unidos, algo que es inconstitucional. Eso es lo que yo he visto, y es lo que nosotros... Es lo que leíamos al principio, que dice: el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana. Preguntamos, ¿qué sabemos de esa inventiva humana? ¿Cuáles son esas inventivas humanas? Pues, como tú dices, todo lo que nos aleje del mensaje del tercer ángel. Por tanto, un plan evangelístico, un plan misionero, si no está en función de advertir a la gente que ya la imagen está formada, que las iglesias todas han caído, que han bebido del vino de Babilonia, y que si no se arrepienten de ese curso de acción, van a ser condenadas por fuego, y eso tendrá su reacción no muy agradable y grata, pues este plan evangelístico, este plan misionero, esta predicación está desviada, está equivocada y está salida del contexto. Por tanto, dice, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá la necesidad, y aquí donde entra el boletín número 1, que decía, o a ver, no sé si era el 4, el 5, el 6, que decía que necesitamos un poder por encima de todos los poderes del mundo juntos para poder hacer frente a esta misión que se nos ha encomendado, lo que hemos sido llamados a predicar el mensaje del tercer ángel.
se dirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido y preguntamos, pero es que la gente no ha reconocido al Espíritu. No se ha reconocido al Espíritu porque se ha pensado en un ídolo, la imagen del celo, como dice Ezequiel 8. Nada, quería compartir con ustedes una cita, ¿no?, de A.T. Jones, y aquí queda bien claro. Dice así: ¿qué más tenemos que decir en Washington? ¿De qué serviría ahora hacer llegar más peticiones o procurar audiencias en la que protestar contra la legislación religiosa? Nuestra misión en Washington terminó. No hay ahí más lugar para nuestras peticiones. Tal es la situación en la actualidad. Justamente lo que acabas de decir, Oscar, que ya la imagen de la bestia encontrado? Esta está en el capítulo 3. Y ahí A.T. Jones deja bien claro que ya no hay nada que se puede hacer en Washington. Bien Exacto, claro, que la imagen de la bestia ya está formada, y erróneamente, como cristianos adventistas del séptimo día, creemos que aún no. No, ya está. Es como dijo Jordi, ya está formada. Son eventos, y como estábamos hablando antes de entrar hoy en la cadena, estábamos hablando que ha sido por la misericordia de Dios que nos ha dado tiempo en prepararnos y tener claro los eventos que ya están comenzando a suceder. Pero es ahora, curioso, Miguel. Miguel, un momentico. Miguel, ¿qué pasa ahora con qué parte tendrá ahora la parte sensible de estos asuntos? Si hemos hablado de cosas sinceras y la mayoría de los hermanos se rebotan, en vez de investigarlas a ver si son verdad, se rebotan y tildan que somos gente que estamos juzgando, que estamos acusando, en vez de comprender que estamos denunciando la maldad, pues te imaginas las razones que vamos a tener que afrontar. Por tanto, si esa es la orden que el Señor dice, habla y no te detengas, entonces mi posición ante esa orden dada es buscar al Señor para que Él me unja con poder, para yo poder hablar con de nuevo su palabra, a pesar de las consecuencias y aunque se desplomen los cielos. Y esto es importante que todo el mundo lo sepa. Ojo, aquí viene entonces en escena la historia de Gedeón, que muchos se ofrecieron a la batalla. ¿Y qué dijo el Señor? No, hay muchos. Haz esto y esto, y verán. Y fueron los que estaban casados, los que estaban con hijos, los que estaban recién casados, y así. Incluso, ya cuando al final dice, no, hay demasiado. Los que beban agua de tal forma. Y al final fueron 300 solo 300 contra todo un ejército. Esto nos enseña también algo en el marco de hoy. ¿Me entiendes? Que muchos son llamados, pero pocos serán escogidos para esa obra. Y yo cuando estudié esto de Gedeón y asocié a este boletín, me sentí en la gran necesidad de buscar al Señor y que Él me capacite a mí, porque de mí mismo no sería capaz. Ya vimos el ejemplo de Pedro con su cobardía, vimos el ejemplo de Judas con su traición, vimos el ejemplo del resto que huyó y dejó solo a Jesús. Por tanto, el que crea estar firme, mire no caiga. Por tanto, aquí hay un llamado tremendo, hay una responsabilidad seria, es de vida o muerte. Sí, pero no es una... Sí. Pero poco a poco, que eso lo va desvelando A.T. Jones, ¿sí? Poco a poco. ¿Qué iba a decir yo? Así, tenemos un tiempo de preparación, como bien ha dicho Miguel, pero mira qué astuto que ha sido Satanás, porque yo estas cosas, Jorge creo que también lo ha dicho antes, y supongo que vosotros estaréis conmigo, que nunca había escuchado este tema. ¿Por qué se ha escondido o por qué se ha velado o cómo nos ha engañado Satanás de tal forma sobre este evento? Porque lo que ha leído
lo que ha leído Jorge al principio, la cita de Ellen White, que la vuelvo a leer, el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, que es lo que está hablando y va a leer sucesivamente A.T. Jones, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. O sea, que con esta exposición, al comprender lo que está por sobrevenirnos, que no es la imagen de la bestia, que eso ya sucedió, sino es lo que se lleva a cabo a través de la imagen o después de la imagen, que son todas esas persecuciones y todo lo que tiene que venir, dejaremos de confiar en la inventiva humana. No lo pone, pero entonces ¿en quién confiaremos? En Dios. Y se trata de eso, de prepararnos para buscar a Dios. Y ese es el tiempo de ahora, para esto es este boletín. Y lo iremos viendo sucesivamente. Pero me alarma, me asombra, no sé cómo decirlo, cómo hemos sido engañados de tal manera hasta este punto que hasta ahora ni se había escuchado esto ni nada. Mi mente no puede percibirlo. Bueno, Ellen White, es algo... Oscar, Ellen White lo reveló. Ellen White lo reveló a decir que era terrible la Omega que vendría y que temblaba por el pueblo. Ella lo vio, ella lo anunció, ella lo reveló por punto. Si hoy fuéramos capaces de comprender bien cuál es la misión dada en este contexto, hay que decir que la iglesia Babilonia es la católica, que las hijas son las evangélicas, que la adventista es hermana de la ramera por haber consumido en el año 1931 y el 57 todo el vino de Babilonia, y que todas están caídas, y esto es una amonestación, que el entendido entenderá y el necio caerá, pero no se lo mandó a congraciarnos con nadie, a decir la verdad tal cual es. Por tanto, esto nos lleva a un tono, a un timbre, a un tipo de denuncia bastante directa y clara, a invertir recursos para hacer llegar al máximo de personas la amonestación. Por tanto, ¿cómo conseguimos que un pueblo, lo que llaman preparación, que no es otra cosa más que entender justamente lo que está sucediendo ante sus ojos y dejar de confiar ya en las inventivas humanas de la teología falsa, la crítica y todos esos engaños y mentiras y todos esos movimientos y personas que están desviando la atención constantemente del pueblo a la investigación? Y veo que aquí mucha gente prefiere ver los vídeos, ver a los predicadores, aprender de ellos, y nadie es capaz de buscar a Cristo como hizo María. Están como Marta, pero no como María, que ella dejó lo que estaba haciendo por dar el gran tiempo, estar a los pies de Jesús, y Jesús dijo, ella cogió la mejor parte, escuchar al gran maestro, al que alumbra, a la luz que alumbra a todo hombre. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, Jorge, tenemos que exhortar. Sí, dime. Jorge, nada más quería añadir algo, ¿no? Al respecto a lo que estaba comentando a Oscar, de que le daba terror cómo es que nosotros no habíamos entendido estas verdades anteriormente. Pasa lo mismo con los escritos de la sierva del Señor. Por un concepto de pensamiento muy errado y una equivocación terrible del ser humano. Esto es lo que pasa. Exacto. Cuando estudiamos, por ejemplo, los escritos de A.T. Jones, sabemos que fue inspiración de Dios. Fue una inspiración de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos como seres humanos? Vemos al escritor, no al autor. Ese es el detalle más grande que existe. Ese es el fracaso más terrible que ha encontrado el ser humano. Igual pasa con los escritos de la sierva del Señor. Vemos a Elena G. de White, en vez de ver que fue una inspiración de Cristo. Cuando cambiamos esos pensamientos, en vez de ver los escritores y vemos quién está detrás, el autor de todo esto, es cuando nos humillamos. Es cuando nos damos cuenta que hay una verdad que nunca lo habíamos encontrado.
Solo quería Supongo, compartir Miguel, eso. Hay un, Supongo, Miguel, que nosotros erramos. Normalmente nosotros, la mayoría, cuando hablamos los escritos del lenguaje. Ya nosotros cuando hablamos así, nosotros creo que deberíamos de hablar los escritos del Señor a través de la profeta o igual que el Señor nos dijo a través de A.T. Jones, ¿no? Ya nosotros mismos quizá con nuestras palabras erramos. Ujú. Sí, Jorge. Ajá, así es. no, que eso es verdad. Ya citar el nombre de santo no tiene sentido. Ya hay que hablar lo que yo decía. Somos los portadores, somos los herederos, somos los que seguimos sus obras. Por tanto, ya no hay que mencionar ni siquiera nombre, hay que decir la palabra, el contexto, la expresión, la declaración tal como es, con la contundencia que lleva. Por tanto, eso es un tema importante. De hecho, se nos manda inclusive a usar la Biblia, solo la Biblia. Ella misma lo dijo. ¿Me entiendes? Para no dar razones y excusas a los enemigos de valerse de eso para contradecir. Por tanto, esto es un tema importante. Yo veo que somos el tercer Elías, y el tercer Elías de verdad es el que denunció a Acab. Y estuve, denunció perdón. a Acab sabiendo que Jezabel era la que había llenado al pueblo de templo de Baales y era la que estaba influyendo sobre él. Por tanto, en esta historia de Acab, Jezabel y Elías, que es la misma que hemos de estar, la misión de Elías, el espíritu de Elías, que también tuvo Juan el Bautista, pues él justamente el espíritu que tuvo Alonso de Jones y Wagner y Elena, era de denunciar a los gobiernos eso que están haciendo de legislar en materia de religión y denunciar que esa estrategia, esa influencia de ellos, ese curso de acción viene movido por las intenciones ocultas de las religiones, con un fin de establecer un nuevo orden mundial basado en el engaño, en la mentira y en la rebelión contra los mandamientos de Dios, los cuales, como dice más adelante John, que seguro tiene, Señor, es hora de actuar porque han invalidado tu ley. Nada hay que nosotros podamos hacer. Y es importante, cuando lleguemos a estos boletines más adelante, verán como todo esto que estamos hoy explicando tendrá un sentido tremendo. Porque Amén. todo lo que viene en los demás boletines es lo que da la fuerza, lo que da el poder y el valor para poder llevar adelante la misión. Amén, amén. Y un detallito chiquito, cuando vamos al inglés, la traducción dice los sermones de A.T. Jones y dice el mensaje del tercer ángel. Eso es como, yo no lo pude buscar de la otra forma, pero prácticamente le estaba enfatizando desde ya el mensaje del tercer ángel. Yo lo tengo así en mi Exacto. boletín porque es un boletín Exacto. antiguo. Eso El mío es antiguo. Ujú. El que tenéis vosotros es reciente y solo lo pone al principio en la página principal, que pone boletín por A.T. Jones y pone mensaje del tercer ángel. Pero yo lo tengo en cada número de boletín. Tengo Conferencia General de 1893, mensaje del tercer ángel, boletín número 2, 3, 4, 5. En cada Todos uno sus lo tengo. sermones estaban enfocados en eso, ese era el punto. Es que ese era el mensaje. Sí. Amén. Ese era el mensaje. Mira, Bueno, mira, no sé el tiempo que tenemos. Haciendo un pequeño recuento anticipado de estos boletines que son lo que, como tú dijiste al principio al leer de los testimonios, que vienen, incluye poder de Dios estos mensajes. Por ejemplo, capítulo 3, la iglesia gobernando al gobierno de Estados Unidos. Capítulo 4, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Capítulo 5, avance del papado. Capítulo 6, separado del mundo. El 7, gozo del Señor. 8, el fuerte pregón. 9, mensaje de arrepentimiento y traslación. 10, el oro refinado en fuego contra la pobreza. 11, vestidura blanca contra la desnudez. 12, justificación por la fe.
católico o protestante. El 13, la justicia de Dios por la fe. 14, espiritismo camuflado como cristianismo. El 15, hechos justos al recibir la justicia de Cristo. 16, la justicia por la fe. 17, tenemos la bendición de Abraham. 18, la justicia de Cristo y la ley. 19, la palabra crea, sustenta, redime. El 20, el sello, Cristo en el sábado del séptimo día. 21, apostasía nacional y ruina nacional. 22, levántate y resplandece porque la luz de su gloria será vista en ti. 23, movimientos finales del falso Cristo. Y 24, reunión con Cristo. Otro de los temas tan importantes que están incluidos en este mensaje de tercer ángel, que todo adventista que se respete y se desee el bien debería estudiarlo, consumirlo, entenderlo, comprenderlo con oración y firmeza y avanzar en ello. Amén. Creo que es un maná celestial que capacita para la obra. Por tanto, fuera de esta capacitación que tiene este mensaje y el poder que tiene incluido, nadie pretenda intentar hacerlo por sus medios, porque sería fuego extraño. Y ya vimos los hijos de Aarón, lo que le pasó con ellos, o los hijos de ¿cómo se llamaba el padre de los el de hacer, ¿no? Que fueron quemados vivos por ofrecer fuego extraño. Por tanto, fuego extraño es toda lo que se está enseñando que no está correcto en el marco profético del mensaje de tercer ángel. Y esto lo digo a todos adventistas del séptimo día, de todos los países del mundo. Despertemos a los engaños, a los sofismas humanos, a ese disfraz de espiritismo en el adventismo. Despertemos y veamos que no nos han guiado a la verdad. Nos han traído tinieblas, densas tinieblas, pueblo que tiene gran luz y todavía anda en tinieblas. Y hemos de despertar al pueblo, hemos de amonestarnos a nosotros mismos y a todos los demás. Y ahí me imagino que saldrán a aquellos que van a manifestar la justicia de Cristo en su vida. Por tanto, rogamos al Señor que nosotros y los oyentes seamos de ese grupo, como dice Ana White, esforcémonos por ser parte de esos sellados. Y es el consejo que damos a todos y lo que tomamos también para nosotros mismos cada día hasta que nosotros sea vista de verdad su gloria reflejada. Amén. De Cristo en nosotros. Hermano, no sé si queda tiempo. ¿Queda tiempo? Ya se nos acabó. ¿Sí? ¿Me dejas leer un par de citas para recalcar lo que ha dicho Jorge? Amén. O sea, diciendo que este mensaje que le dio forma al Espíritu Santo, que es palabra de Dios, recordemos que la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios hace una obra en nosotros. Hablando de esto, después de la cita que he leído en la página 91-92 de Testimonios para los Ministros, es que tengo otra paginación aquí, ¿vale? Entonces no sé bien, supongo que tiene que ser la 95-96, dice así: esta es precisamente la obra que el Señor ha dispuesto que el mensaje que ha dado a sus siervos realice en la mente y el corazón de todo agente humano. O sea, que este mensaje, el mensaje del tercer ángel, tiene que hacer, esas palabras de Dios, tiene que hacer una obra en nosotros, dentro de nosotros, ese mensaje, en la mente y el corazón de todo agente humano. Y recordemos la cita que he leído antes, que ese mensaje, el mensaje del tercer ángel, tiene una obra terrible que hacer. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. O sea que este mensaje tiene una obra que hacer. Así que, como dice el hermano Jorge, no lo descuidemos porque en él hay poder. Y recordemos que va de la mano, amén, que va acompañado del derramamiento, no que viene mucho después, sino que va acompañado. Cuando alguien te acompaña, lo tienes está al lado. Incluido. No lo tienes 20 pasos atrás o 1 kilómetro. Va a tu lado.
Entonces, este ¿cómo mensaje... se traduce, Oscar? ¿Cómo se traduce esto? Dime. Es que a medida que uno lee estos boletines, se actualiza en ellos, lo comprende y lo entiende, nace en el corazón un deseo y un valor tremendo de poderlo proclamar a todos. Y esto Así es es. el resultado de ir entendiendo y aceptando por la fe y la confianza de que esto fue inspirado en la última luz que llegó al pueblo adventista, y es la que se va a convertir en el fuerte pregón. Es la única que va a producir la persecución, la única que va a producir todas las angustias. Es este mensaje. No hay otro. Y el caso de Elías, de forma simbólica, es un antitipo, claro. Por tanto, creo que a partir de ahora, nuestras hermanas y hermanos, los matrimonios, los jóvenes, en especial los jóvenes que tienen que llevar adelante la bandera, porque ya los que vamos envejeciendo ya perdemos fuerza física, pero no mental y no espiritual ni valor, aunque últimamente vemos a bastantes hombres de experiencia que ya pasando a una edad, de tercera edad, están cometiendo errores y cambiando su lenguaje y cambiando su sistema y cambiando sus prédicas y están claudicando, ¿no? Y eso ya tenemos nombre y apellido de muchos de ellos. O sea que ojo a tercera edad y a la falta de facultades o a una conveniencia propia o a un cansancio, ¿me entiendes? En su vida, de no ver el resultado, quizás hasta por la misma creencia engañosa que han cultivado y que han alimentado en su vida. Pero hemos de ser cautos en eso, observadores de eso también. Y entonces saber en qué momento estamos y qué hemos de hacer a partir de la instrucción que se nos ha dado. Yo sigo diciendo, Oscar, también como tú planteas, dice la inspiración, se me ha dado instrucción para que emplee estos discursos suyos impresos en los boletines general del 1893 y 1897 que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de la profecía entre nosotros, el don profético, el testimonio de Jesús. Se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos y especialmente, tomen en cuenta esto, especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Este detalle para mí es muy importante hoy que todos lo tengamos claro. Yo creo, Jorge, que al decir con aquellos que no han sido familiarizados con nuestra historia, yo creo que en estos momentos sería todos, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros, yo me incluyo, no sabemos historia adventista. Y deberíamos de estudiar esas cosas. Y aquí lo tenemos, ¿no? Que nos da historia. Sí, historia sobre lo que ocurrió en aquel tiempo. Sí, eso es verdad. Yo me vino a la mente cuando tú decías eso, cuando yo escuché una explicación que para mí personalmente ha sido la mejor explicada, aunque no me fijo en el mensajero, sino en la forma como la explicó, las páginas negras del adventismo. Cuando tú estudias las páginas negras, los años que Dios reveló luces, que Cristo reveló luces al pueblo después del 1858, que dijo aquella visión, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, y dio una verdad al pueblo para traslación, para traslación, y estas verdades fueron, cada una, fueron rechazadas por parte de los líderes y muchos del pueblo, y el ángel le dijo a Ellen White, déjalo, que Satanás ha tenido éxito en impedir esta obra con éxito. Por tanto, cuando tú estudias estas páginas negras, entonces te das cuenta que sí sabe un poquito de la historia adventista. Tristemente y lamentable, nada hay por la cual jactarse, ni orgullecerse, ni sentirse arrogante en cuanto a ella, porque es una vergüenza, una afrenta, y la peor de todas es 1868, donde se crucificó a Cristo tal como hicieron los judíos hace 2000 años. Por tanto, arrepentimiento corporativo, arrepentidos todos tenemos que arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Cristo, en el verdadero Cristo, y no en el otro falso Cristo que hemos estado adorando y observando. Por tanto, aquí hay un tema importante, reconocer realmente que somos pobres, ciegos, miserables y desnudos, y que no hemos sido conscientes de lo que hemos estado, de la ceguera tan grande que hemos estado. Y eso lleva arrepentimiento, lleva bautizo, de confirmación, como pasó en Hechos 2,
y una aceptación del don espiritual de Cristo que está basado ahora en estos boletines de tercer año. Esto es un cuadro, Oscar y mis hermanos, un cuadro claro que todos hemos de estudiarlo hasta llegar a la convicción que es así como el Señor quiere que lo veamos, lo entendamos, lo sintamos y procedamos en la vida en cuanto a ello. Así es. Supongo que ahora ya vamos a dar paso a... Antes de decir lo que acaba de decir Jorge, que se trata, nosotros exponemos estos temas, pero lo que intentamos tratar es de que la gente no despierte por causa nuestra, evidentemente, porque nosotros no hemos de despertar a nadie, sino que despierta el Espíritu de Dios, pero sí instar a las personas a que estudien por ellas mismas y puedan comprender por ellas mismas, no a través de nosotros, ¿sí? Entonces, Brenda, no sé si quieres... ¿Brenda? Hola, Brenda. Amén, aquí. No sé si hay alguna pregunta o algo, o quieres que ya finalicemos por completo, o... Sí, podemos cerrar con una oración. Sí. Y de ahí vamos a YouTube, y no sé si está la hermana Elisa para que tenga alguna alabanza. Y bueno, ahí seguimos así. Vale. ¿Quiere que, si vamos a orar, me permitís orar al Señor? Sí, claro, cómo no. Sí. Bueno, pasamos de rodillas ahí, hablar con el Señor. Amado Padre, sé propicio a nosotros, porque hemos reconocido, Padre, que hemos estado adorando a otros seres, al no conocer realmente el camino que tú ya habías trazado de forma inteligente y sabia y suficiente para tu pueblo. En nuestra ignorancia, te pedimos que nos perdones. Nos ayude a reconocer realmente que en verdad estamos alejados de ti, que habíamos perdido de vista a Cristo, y pon en nosotros la necesidad grande de poder encontrarle a Él en su divina persona y reconocer que todo el poder tú se lo has dado a Él para que Él obre en nosotros por el querer cómo hacer tu voluntad, y que podamos someter nuestro pensamiento a Él y que nosotros sea vista su gloria, su carácter, su fuerza, su palabra. Y en cuanto a la misión, te suplicamos que nos capacite a comprender estas verdades que tú has revelado y que ha estado oculta a los santos hasta hoy, y que podamos comprenderla, apreciarla, llenando de valor con ella, con ese poder que tiene consigo, y vamos a partir de ahora a hablar claro a todas las personas, con el amor máximo posible, con la compasión más grande posible, con la misericordia más grande posible, de forma tal que esas súplicas a sus corazones, Señor, sean atendidas, sean respondidas, y que se conviertan a ti todos aquellos que han de ser salvos. Gracias por tu piedad, por tu compasión, porque nosotros, siendo incapaces, siendo incoherentes en nuestras vidas, siendo todo eso que tú sabes que y has visto en nuestro historial, has tenido a bien en tu piedad y compasión, Señor, llamando y usando en tus obras y revelarnos a Cristo de este modo tan glorioso y tan potente. Y nos ha puesto en la necesidad de poder consagrar a ti nuestras vidas, cada parte de nuestro ser, de forma completa, íntegra, con el fin de poder alcanzar, llevar adelante con éxito esta misión. Sabemos que tus ángeles nos acompañan, sabemos que ellos ya tienen una orden dada y ya también revelada en tu palabra de poder apoyarnos en todas estas cosas. También reconocemos que muchas de las obras no vamos a llegar a hacerlas y ellos tendrán que culminarlas por falta nuestra de valentía, de consagración, de valor, de interés, por esa criminal indiferencia que manifestamos ante la necesidad de las demás personas que también necesitan conocer a Cristo tal como nosotros lo hemos conocido. Te suplicamos, Padre, que nos capacite. Ten piedad de todo tu pueblo. Tú sabes que tus promesas nos diste bajo condiciones. Te suplicamos que nos ayude a crearla cuanto antes. Con humildad,
con todo el máximo respeto, con toda sinceridad y confesión de pecado oculto y abierto, te suplicamos que nos perdones, nos sanes, nos capacites para ser aptos para esa buena obra. Te suplicamos, agradecidos de antemano por elegirnos y darnos esta oportunidad hermosa a Brenda, Miguel, Oscar y a mí, de poder compartir con los hermanos a nivel mundial estos boletines. Te suplicamos que sea extendido a todos aquellos, que corra como agua tu palabra, que pueda ser entendida y comprendida por todos sinceros, y que el efecto para el cual ha sido destinada ocurra en todos nosotros, y que unidos como un solo cuerpo, con la mente de Cristo y el poder de Cristo, y solo en Él, y solo por Él, podamos llevar con éxito tu obra, a pesar de sus consecuencias. En el nombre de tus amados, lo suplicamos lo presente. Amén.